Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast del Andamio, mi nombre es Damián López. Les agradezco mucho por estar escuchando. Aprovecho para agradecerle también a toda la gente que de alguna manera u otra me hace llegar sus agradecimientos, sus ideas, sus comentarios. Porque bueno, como digo en todos los inicios de los episodios del podcast, es como una situación muy extraña estar hablándole a un micrófono en una habitación cerrada, y está bueno que la gente se tome el trabajo de hacerme llegar algún comentario, algún agradecimiento, alguna idea o cómo ha seguido en su cabeza o en su grupo la discusión o el debate planteado en el podcast, así que eso lo agradezco mucho. El episodio de hoy, como habrán visto, tiene que ver con el movimiento. La verdad que me pasé algunos días buscando algún concepto que me despertara algunas ideas como para compartir, y fue este el que terminó ganando en mi cabeza, y parece que tan mala idea no era, porque después de que lo elegí pasaron algunas cosas en el ambiente literario dentro de la virtualidad a la que estamos de alguna manera obligados por el contexto que nos toca vivir, que tienen por ahí algo que ver con el movimiento y con algunas cosas que yo me había planteado. Como siempre, la idea es jugar un poco con este concepto desde varios puntos de vista, los 3 puntos de vista más básicos del ambiente editorial, que sería el punto de vista del lector, el punto de vista del escritor, el punto de vista del lector. Y lo primero que se me venía a la cabeza cuando empecé a garabatear el tema del movimiento era cómo se hace para asociar el movimiento a una actividad que es tan estática. La lectura, la escritura no están asociadas al movimiento, físicamente hablando, ¿no? Leer uno lee quieto, escribir uno escribe quieto. Entonces, ¿cómo vincular el movimiento a eso? Y a medida que fui como avanzando, aparecieron algunas ideas que seguramente no son mías y alguien las ha expresado mejor que yo en algún otro ámbito, pero que me parecieron interesantes como para charlar. Primero que nada, y también como para sacarlo rápido del medio, quería hablar de la polémica que se ha suscitado en estos últimos días, sobre todo en Facebook, a partir de la circulación en formato PDF de textos de algunos autores que están vivos y que cobran regalías y viven de esas regalías generadas por la venta de esos mismos libros en papel. Se ha dicho mucho, se han generado bandos, se ha generado mucha violencia también. A mí no me interesa hacer un relevamiento cuasi periodístico de la situación, ni tampoco dar mi postura como si fuera la verdadera, pero sí me interesaba ver cómo eso se relaciona con el tema del que yo quería hablar en este episodio. Porque entre medio de todas las posturas que se generaron respecto de cómo funcionan los derechos de autor, cómo funcionan los tratos con las editoriales, cómo funciona la circulación de libros cuando el objeto libro es inaccesible, ya sea porque no llega a ciertos lugares o porque tiene un costo económico que es imposible de afrontar. Más allá de todo eso, me parece que fue apareciendo algo con lo que sí estoy de acuerdo, que tiene que ver con el movimiento del lector. Esa cadena de acciones que desembocan en la lectura y que son sumamente necesarias para la lectura. Todos nosotros sabemos que la gratuidad no es en sí misma un factor suficiente para estimular la lectura. Todos sabemos que la libre circulación de un texto, sea en el soporte que sea, no es en sí misma un factor suficiente para estimular la lectura. Por más que el libro lo tengamos adelante y lo tengamos gratis, si no lo queremos leer, no lo vamos a leer. Y muchas veces la descarga de libros gratuitos tiene más que ver con una satisfacción de acopio que con un verdadero interés de lectura, o por lo menos, como también me pasa a mí, con el resguardo de decir lo descargo y sé que lo tengo,
como también me ha pasado con la compra de libros en oferta, libros que tal vez ya he leído y que nunca más voy a leer, pero que me satisface saber que los tengo. Me pasó cuando compré una Ilíada y una Odisea a 30 pesos cada una en la edición de Gredos, con muchos otros libros que se consiguen en oferta, que tal vez son libros que ya leímos, que no vamos a volver a leer, pero que nos genera mucha alegría haber conseguido. Entonces, sea el movimiento físico de ir a una librería a conseguir un libro, sea el movimiento un poco más estático de pasarse algunas horas googleando, tratando de descargar un PDF, o sea, el movimiento espiritual y psicológico interno de asumir la voluntad de leer un libro, el lector tiene que ponerse en movimiento. Como lectores nos ponemos en movimiento. Tal vez ese movimiento no sea el que de mejor manera protege los derechos del escritor, es verdad. Tal vez ese movimiento no es el que el lector esperaba o deseaba, pero lo que sí es innegable es que hay un movimiento. La lectura no se genera desde una postura estática del lector. Pensando el movimiento desde el punto de vista del escritor, se me ocurrían también algunas cosas para conversar y registrar. La primera es una de la que suelo hablar en los talleres que coordino y que me parece muy importante de vigilar, por decirlo así, a la hora de escribir, que es pensar el lenguaje como un elemento físico y reflexionarlo desde las leyes físicas del movimiento, como el lenguaje inerte tiende a la inercia y el lenguaje en movimiento tiende al movimiento, pensando la inercia en este caso como ese lenguaje hegemonizado, naturalizado, calcificado del habla común, por decirlo de alguna manera, donde las intenciones y las necesidades son más comunicativas que estéticas, y el movimiento como esa actitud de vulnerar al lenguaje, de ponerlo de vuelta en una situación de compromiso, lo que decía Barthes, ¿no? De carnavalizar el lenguaje. Entonces creo que toda escritura literaria es una tensión entre esas dos fuerzas, ¿no? Y es muy interesante de ver, al menos en los textos que me toca corregir o revisar o ver como parte de las convocatorias que hago con la editorial, los momentos en los que el lenguaje se distrae o se relaja. Yo casi siempre lo visualizo como una cama recién tendida en la que alguien ha apoyado algo y lo ha sacado, y entonces esa tensión de la sábana recién estirada ya tiene un pocito, una zona de relajamiento, ¿no? Y hay momentos en los textos en los que pareciera que el escritor necesitaba llegar del punto A al punto B y medio como que no le prestó atención a lo que estaba haciendo el lenguaje mientras él estaba preocupado por la idea o por la historia. Creo que es un ejercicio interesante pensar el lenguaje como un cuerpo, como un objeto, y aplicarle los comportamientos que la teoría le ha aplicado a esos cuerpos. Incluso cuando trabajamos ideas o cuando trabajamos conceptos en la literatura, a mí también me gusta traer otra ley de la física, que es que la presión aumenta cuando la superficie disminuye. Por eso, para caminar en la nieve no se recomiendan los tacos altos, sino las raquetas de tenis, para aumentar la superficie y que la presión disminuya. Y creo que en el lenguaje puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que somos capaces de encontrar nuevas aristas y nuevas propuestas y nuevas ideas y nuevas miradas cuando nos enfocamos en algo tal vez pequeño, en algo que puede parecer mundano o ínfimo en relación a los grandes temas que nos atraviesan como especie, ¿no? La soledad, el miedo a la muerte, el amor, el desamor. Y creo que funciona. Es decir, si tal vez achicamos la superficie, si tal vez buscamos cosas más concretas, vamos a lograr una mayor presión. Es decir,
vamos a profundizar mucho más y eventualmente esos grandes temas van a manifestarse. Y esto no quiere decir necesariamente escribir sobre lo que sabes o escribir sobre lo que te pasa, pero sí tiene que ver con que la mirada, tal vez, de la escritura tiene que ir a lo pequeño, a lo imperceptible, a eso que muchas veces no está registrado por otros discursos como la historia, la ciencia, el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí tal vez se puede construir un discurso que interactúe con otros discursos y que nos complete esa imagen que nos hacemos de la realidad a través del lenguaje, y del lenguaje puesto en acción en diferentes esferas de la actividad humana, como diría Bakhtin. También cuando intentaba activar esta idea de movimiento, pensaba en cómo el texto se mueve por la interioridad del escritor, incluso antes de su existencia plena. Como a veces el texto es un murmullo, a veces es un grito, a veces lo ponemos en algún rincón de la cabeza para que siga encontrando su propia forma, su propio registro, cocinándose solito, por decirlo así. Y qué importante que es esta gimnasia en relación con un tema que también ha salido en estos días, que es la escritura frente a los otros oficios y las otras actividades que un escritor, casi todo escritor, tiene que encarar inevitablemente para obtener su sustento económico. El porcentaje de escritores que ha alcanzado una situación en la que puede sostenerse económicamente por medio de su escritura es muy bajo. Eso también es una realidad. La escritura, entonces, tiene que ocupar diferentes espacios en la vida del escritor. No es permanentemente una presencia. A veces está ahí como en el fondo, a veces cuando tenemos tiempo o cuando nos hacemos un tiempo la traemos al frente y le dedicamos tiempo consciente y la trabajamos, pero siempre está obrando. El texto siempre está escribiéndose, o al menos así lo creo yo. Y muchas veces lo que llamamos inspiración o lo que se conoce como inspiración es ese momento en el que todos esos procesos inconscientes han adquirido una forma más o menos definitiva y se nos manifiestan conscientemente. Entonces, no es una revelación divina, sino que el texto ha estado escribiéndose en algún otro lugar de la cabeza de forma permanente mientras nosotros estábamos ocupados en cosas mucho menos divertidas, como pagar la luz, hacer de comer, responder a nuestros jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto no quiero decir que no tener todo el tiempo del mundo para escribir sea algo terrible. Yo no creo que estos diferentes estados de la escritura en nuestra cabeza sean algo a lo que fuimos empujados por el sistema necesariamente. Creo que es algo que es propio de los procesos de escritura, una dinámica que es incluso necesaria para que las cosas que escribimos se alimenten de otras actividades que llevemos adelante. Yo no sé cuánto de verdadero tiene esto, pero es una manera de pensar la escritura que me satisface, más que nada porque trasciende el acto físico de escribir y convierte a la escritura en una pulsión, una presencia. Y eso me parece que está bueno, sobre todo para los escritores que por razones laborales y económicas encuentran cada vez menos tiempo físico para escribir. Pensar la escritura de esta manera y pensar el texto como algo que está en movimiento en nuestro interior, creo que nos puede ayudar a sobrellevar esa carga que muchos hemos tenido de sentir que tenemos poco tiempo para escribir. Probablemente sea verdad que tengamos poco tiempo para encarar el acto físico de la escritura, que requiere concentración, que requiere silencio, que requiere tiempo, que no es una cuestión automática de que me siento a escribir y automáticamente escribo, es verdad. Pero al mismo tiempo, a mí me sirve, o me parece que está bueno pensar que la escritura puede ser una actividad continua, una actividad mental, y que la responsabilidad de que esa actividad exista no es
siempre nuestra conscientemente. El texto se está escribiendo y no depende solamente de nosotros. Sí depende tal vez del espacio psíquico que le demos, pero no de nuestra voluntad consciente. Tal vez suena muy extraño lo que estoy diciendo, pero es algo que yo lo experimento y lo comparto. No creo que sea una realidad absoluta y homogénea y total, sino una experiencia que a mí me ha servido para, de alguna manera, darle sentido a la realidad de escritura que me toca. Lo escribo muy poco, tengo muy poco tiempo para escribir. Generalmente cuando me siento a escribir es cuando ya el texto está prácticamente escrito. El acto físico de escribir es prácticamente una consecuencia de otros procesos de escritura que han ido ocupando mi cabeza. Entonces es algo real, al menos para mí, y lo comparto porque lo creo válido y porque creo que en este tiempo en el que son muy pocos los escritores que realmente pueden vivir de la escritura y por ende asignarle un tiempo físico significativo en el día a día, necesitamos plantearnos nuevas maneras y todas las maneras posibles de pensar la escritura como algo posible, como algo real, como algo verdadero en nuestras vidas atravesadas por las obligaciones y las exigencias del mundo. Y no me parece que una reflexión de este tipo vaya en contra de otras discusiones necesarias que también se han estado planteando en estos días, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el escritor dentro de la cadena de producción del libro? ¿Cómo hacemos para defender nuestros derechos? ¿Cómo hacemos para plantarnos frente a las editoriales y frente al Estado? ¿Cómo hacemos para no ver vulnerado nuestro trabajo, para que nuestro trabajo sea realmente valorado? ¿Cómo hacemos para que el libro gane en accesibilidad y en circulación en un tiempo en el que económicamente se ha convertido o se está convirtiendo en un objeto de lujo? Todas esas discusiones son fundamentales y no me interesa de ninguna manera opacarlas o postergarlas. Y para terminar con esta parte enfocada más en el escritor, pensaba también en el movimiento tal como se lo estudia por ahí en la historia del arte, ¿no? El movimiento como ese grupo de expresiones artísticas que nacen dentro del mismo espectro ideológico y estético. Y como para darle una vuelta de tuerca a esta idea que ya está bastante establecida y que pareciera que no tiene ningún tipo de novedad, a mí en estos días se me ha estado haciendo muy patente la diferencia abismal que hay entre la manera de vivir ciertas lógicas vinculadas al mercado editorial en Buenos Aires y en el resto de las provincias del país. Y creo que eso también se aplica a la idea de movimiento. A raíz de eso y de algunas otras realidades, como por ejemplo qué se percibe como literatura nacional, cómo se construye un canon literario a través del sistema educativo, de los medios de comunicación, del mercado editorial. A raíz de todo eso yo me preguntaba o ponía en sospecha dos cosas, ¿no? ¿Qué tanto de movimiento tienen lo que conocemos como movimiento? Y qué tan posible es conformar un movimiento en este tiempo. Respecto de lo primero, todos nosotros conocemos movimientos conformados a lo largo de la historia en el arte, movimientos que parecieran ser como la voz hegemónica de la producción artística de un periodo histórico, como para usar una frase complicada. Y tal vez la construcción de esos movimientos tiene más que ver con el acceso a mecanismos de legitimación, como puede ser el mercado editorial o los medios de comunicación. A lo mejor tiene que ver con la poca información que nos ha quedado de un cierto periodo histórico, y hoy que vivimos una excepcional y muy interesante democratización del acceso a los medios de producción, por lo menos en la literatura cualquiera puede producir
un libro en su casa. Las editoriales independientes y artesanales proliferan gracias a que la tecnología se ha vuelto más accesible. Tal vez hoy, en esta época, se nos puede generar una sospecha retroactiva de cuánto de absolutos tuvieron realmente esos movimientos en su propio tiempo y cuánto de absoluto debe tener un movimiento tal vez en la actualidad, si es que es posible que exista algún movimiento en la actualidad. Lo cual no quiere decir que uno esté en contra del trabajo colectivo, sino todo lo contrario. Creo que el trabajo colectivo tiene que multiplicarse a tal punto de que no queramos caer ya más en la fantasía de que una expresión ideológica o estética puede representar el colectivo de producciones artísticas de una nación, de un país, de un territorio en un cierto periodo histórico determinado. El trabajo colectivo, vinculado también a la democratización de los medios de producción y de comunicación, tiene que tender a derrocar esa idea de que un cierto grupo puede arrogarse el derecho de autoproclamarse la expresión legítima del arte de su tiempo y de su espacio. Creo justamente que todo esto es un combo para que cada uno pueda construirse un canon personal, y también creo que todavía hace falta mucho trabajo como para alcanzar ese punto en el que todos podamos realmente reconocernos como miembros de un campo y sobre todo que podamos ser conscientes de cómo nos afectan y nos constituyen y nos atraviesan las condiciones de producción del territorio en el que nos toca vivir, que no es lo mismo producir literatura y editar literatura en un centro urbano grande que en una provincia del margen del país, que no es lo mismo producir literatura con antecedentes académicos o sin antecedentes académicos, que nunca es lo mismo producir literatura y que todos los contextos, más allá de ser válidos o no válidos, son legítimos, son reales y atraviesan de alguna manera la producción de una obra y la producción del soporte que permite que esa obra circule. Y con todo esto en mente me comuniqué con Marinés Scelta, que es miembro del colectivo de escritoras Write Like a Girl, que tiene base en Mendoza. No sé si todas las chicas hoy viven en Mendoza, pero que tiene base en Mendoza, y le pedí que nos comentara un poco sus actividades, la lógica que hay detrás del grupo, cuáles son sus expectativas, sus intereses, un poco de todo. Así que, como para incluir otra voz, la escuchamos a Marinés. Mi nombre es Marinés Scelta y los saludo en nombre del colectivo Write Like a Girl, que es un colectivo de escritoras mendocinas conformado por Victoria Urquiza, Leticia Brondo, Constanza Correa Luz, Noelia Huer, quien les habla. Les cuento un poco cómo surgió el colectivo. Ahí por 2016, con Victoria Urquiza, nuestra experiencia de asistir a determinados eventos literarios, poéticos, artísticos, veíamos la ausencia un poco de la presencia de mujeres y quisimos convocar un recital de poesía en el que participaran solo mujeres y que no hubieran publicado. Así que nos reunimos con algunas de estas poetas que todavía están en el colectivo, otras no, y conformamos este grupo de mujeres. Un día antes del recital, charlamos sobre lo que veíamos, sobre nuestra percepción acerca de la escritura, la difusión, y elaboramos un manifiesto que luego fue nuestro estandarte, en el que manifestábamos qué es lo que veíamos y qué significaba escribir desde la periferia y escribir desde Mendoza.
Así que ahí quedó conformado el colectivo y en 2017 publicamos nuestra primera antología, que era una recopilación en todo caso de textos que habíamos escrito de forma individual. Ese fue nuestro primer trabajo y después publicamos algunas plaquetas que dimos en llamar Flor de Cactus. Luego, esto tiene que haber sido por el 2018-19, nos dimos cuenta, a partir del ejercicio de la escritura y de las lecturas y también de la organización de los eventos, que las mujeres de nuestra generación estaban escribiendo sobre los mismos temas. Así que hicimos una convocatoria abierta y para que hubiera otras mujeres que nos pudieran acercar sus textos. Y ahí entonces elaboramos palincesto al que denominamos novela y que se titula Y yo que me creía tan libre, porque vimos que había un hilo conductor en todos esos textos que las mujeres en su mayoría que respondieron a nuestra convocatoria también tenían en sus textos. Ese texto todavía no ve la luz, pero bueno, está casi terminado. Bueno, ¿qué más contarles? Además de eso, el colectivo no ha parado y entonces trabajamos de forma colectiva. Hoy los textos que nosotras estamos produciendo son textos que escribimos entre todas y eso tiene que ver también con una posición política, digo yo, en relación a la escritura, que desdibuja un poco la autoría, el poeta como genio, ¿no? Hoy nuestros textos son todos textos colectivos y estamos escribiendo actualmente sobre el cuerpo a partir de una serie de fotos que trabajamos con una fotógrafa, Romina Bell, y en esta cuarentena no hemos parado de trabajar tampoco. Hace 2 días dictamos nuestro primer taller de escritura colectiva para contarles un poco a los asistentes de qué iba este trabajo colectivo que nosotros estamos haciendo, esta forma de escribir. Y para el 2 de mayo estamos trabajando en un encuentro con otras mujeres de otras latitudes de nuestro país. Así que vamos a ver qué sale de eso. Y no sé qué más contarles. Seguimos trabajando todo el tiempo. Hace un tiempo trabajamos además con una artista plástica, Paula Dreidemi. A partir de sus pinturas y de una obra particular empezamos a escribir y fuimos partícipes de su muestra durante el mes de diciembre del 2019. Así que estamos como incursionando también en nuestro trabajo en colaboración con otros artistas, otras en este caso. Y por supuesto que el tema del lenguaje es algo que hemos ido construyendo, que seguimos construyendo, la forma de escritura, y tenemos más preguntas que respuestas en relación a qué es escribir como una mujer, qué significa escribir como una mujer, si hay una forma particular y si eso decanta de alguna manera en los textos. Entendemos que escribir es también, y escribir de esta manera que lo estamos haciendo es también la toma de una posición política. Y y el nombre del colectivo es impronunciable para nosotros, pero tampoco nos importa mucho. Tiene que ver con que estamos buscando todavía las palabras que puedan decirnos tal y como queremos ser dichas. Un poco es eso. Agradezco a El Andamio, a Damián, a Adriana y les estamos viendo por ahí. Muchas gracias por el espacio. Así Marinés nos contaba un poco las actividades del colectivo Write Like a Girl, que es uno de muchos, por suerte. Las invité a participar del podcast, primero porque me interesa visibilizar sus actividades y segundo porque a partir de la voz de ellas tal vez podemos empezar a prestarle atención a otras voces, a otros colectivos, a otros grupos, a otros proyectos de gente que se asocia y tiende redes para fortalecerse y para sostenerse y para bancar la gestión independiente, que muchos sabemos que cuando se hace solo es muy difícil de bancar y de sostener en el tiempo. Ya se habló de movimiento desde la perspectiva del lector, ya se habló de movimiento desde la perspectiva del escritor. Quedaría nomás, como para cerrar este episodio, hablar del movimiento desde la perspectiva del editor. Cuando yo iba garabateando algunas ideas
lo primero que se me ocurrió para representar el movimiento desde la perspectiva del editor fue la circulación de los libros, ¿no? La circulación de los libros con y sin el editor. Entonces, los canales de circulación, los lugares a donde podemos poner nuestros libros, las librerías que nos los reciben, y también la participación en ferias, ¿no? A donde vamos como editores y llevamos nuestros libros. En esta etapa, a diferencia de lo que planteaba al principio del estatismo propio de la actividad de leer y de escribir, en esta etapa, que tiene que ver con la fabricación y circulación de los libros, el movimiento es esencial, ¿no? Si tenemos una editorial artesanal, nos movemos por toda la casa tratando de ubicar los libros que estamos armando. Si tenemos una editorial industrial, por llamarla de alguna manera, tenemos que ir a la imprenta o tenemos que mandar los libros a imprenta, tiene que venir la prueba de galera. Muchos de nosotros no imprimimos en la misma provincia en la que editamos, así que los libros se mueven mucho, incluso antes de salir a la venta. Hay mucho movimiento involucrado en el proceso de edición. Van y vienen los mails con los autores, van y vienen los mails con los imprenteros, se genera todo un movimiento de difusión alrededor del libro porque necesitamos venderlo. Pareciera que para toda la quietud asociada al acto físico de escribir y al acto físico de leer, hay todo un dinamismo aplicado a los procesos de edición, de impresión y de circulación de los libros, como un complemento inevitable. Y en estos días de cuarentena se está llevando adelante un debate impulsado más que nada por la situación económica, ¿no? Por la particularidad de este tiempo que no permite que las librerías estén abiertas, que las editoriales independientes se organicen en ferias, que la circulación de los libros esté como muy reducida. Pero creo que también que es un debate anterior, que lo está llevando adelante mucha gente, que tiene que ver con políticas de Estado vinculadas a este movimiento, ¿no? Al acceso a diferentes ferias, a la generación de espacios donde los editores puedan encontrarse con los lectores, a la reducción en los costos de envío de libros por correo. Bueno, toda una serie de medidas que muchos estamos proponiendo y que creemos necesarias para mantener este movimiento, para mantenernos en movimiento. También pensaba en cómo la gestión independiente también pretende implicar un movimiento. Nos organizamos en ferias, organizamos lecturas y queremos que la gente se mueva, queremos que la gente se acerque, queremos que la gente venga y queremos nosotros también ir a la gente. Queremos ampliar nuestro público lector y la gestión apunta a eso también, a generar nuevos movimientos, ¿no? A generar nuevas ideas, a generar nuevas iniciativas, a ingresar en nuevos espacios, a que la literatura producida por editoriales independientes tenga nuevos lugares por los que moverse, ¿no? Nuevos hogares, nuevos ámbitos, nuevas aulas. Entonces, hacer gestión desde lo autogestivo, desde lo independiente, también es un movimiento. Y todo eso exclusivamente en el plano de lo simbólico, porque en el plano de lo físico también implica un movimiento, ¿no? Los feriantes se mueven, los editores que participan de ferias se mueven, tienen que llevar sus libros hasta una feria, sea en una plaza a unas cuadras de su casa, sea en la otra punta del país, ¿no? Hay un movimiento que implica un costo económico, un movimiento que implica una inversión en tiempo que casi nunca es económicamente rentable. Entonces, la gestión independiente, la edición de libros independientes está íntimamente vinculada al movimiento. Un movimiento que a veces tenemos permitido y a veces no, por las propias circunstancias en las que nos encontramos o porque existen espacios hacia los cuales nos queremos mover, pero no nos podemos mover. Espacios que tienen su propia lógica interna, espacios que tienen una propuesta que tal vez no nos representa del todo, o simplemente espacios a los que queremos entrar y no podemos porque golpeamos la puerta y no nos abren. Sea por la razón que sea, la edición independiente implica movimiento, implica ir, implica viajar, implica salir. Y se me venía a la cabeza la imagen de ese péndulo que tiene, 5 o 6 bolitas
y la primera le pega a la segunda, y la segunda no se mueve, la tercera no se mueve, la cuarta no se mueve, la quinta no se mueve, pero la sexta sí, y cómo la fuerza del movimiento se transfiere, y cómo muchas veces un gesto de movimiento genera otros, como a veces viendo a alguien en movimiento nos animamos a movernos, o viendo a alguien moviéndose hacia un lugar se nos despierta la idea de movernos hacia otro lugar. Y creo que es algo que ya lo he dicho en este episodio o en episodios anteriores, ¿no? La idea y la importancia de valorar todo gesto, todo acto de gestión cultural. No necesariamente porque adherimos ideológicamente o porque estamos de acuerdo en cómo se ha instrumentalizado, sino porque es algo que nos revela una cosa y nos genera un movimiento interior. Vemos algo y nos movemos interiormente, hacia estar de acuerdo, hacia no estar de acuerdo, hacia quejarnos, hacia denunciar algo o hacia proponer algo distinto. En sí mismo creo que todo movimiento es válido y creo que es necesario, como ya he dicho otras veces, que las expresiones artísticas y las gestiones artísticas se multipliquen más que se vigilen unas a otras. Desde esta mirada, desde esta postura, me comuniqué con Mauro Quesada, que es editor de La Carretilla Roja y uno de los organizadores de la Feria del Libro del Conurbano, para que me comentara un poco cómo nació ese proyecto, cómo se materializó y qué horizontes tienen, obviamente, pasada la cuarentena. Hola, soy Mauro Quesada, editor de La Carretilla Roja de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y también soy coorganizador de la Feria Itinerante del Libro del Conurbano. La FILC, es decir, la Feria Itinerante del Libro del Conurbano, nació como una necesidad de llevar y hacer circular ciertos tipos de libros, de literatura y de cultura en general en lugares en el conurbano donde está bastante abandonado. La característica del conurbano, especialmente en lo cultural, es que al estar tan cerca de Capital Federal, estás a un tren o a un colectivo, hace que quede olvidado y todo pase justamente por Capital, el cine, la literatura o lo que sea. Incluso hay un dato bastante ilustrativo en estas cuestiones, que es que hay muy pocas librerías que venden libros de editoriales independientes en el conurbano. Se cuentan con los dedos de la mano y obviamente con esta crisis actual no sé qué va a seguir pasando y para adelante también se la ve un panorama bastante negro. En la FILC planteamos algunas cuestiones para la feria que nos parecían importantes, aunque bueno, algunas personas lo pueden ver como restrictivo o casi autoritario, pero no nos parecía que era lo fundamental para justamente ir cambiando ciertas ideas, que es libros de editoriales independientes pequeñas, incluso también editoriales artesanales, arte gráfico y también digamos librerías itinerantes donde los libros que ofrecen son libros, digamos, de una manera curados o elegidos, seleccionados, y que no sean libros que se consiguen en cualquier librería. Esto es porque suele pasar, uno a veces va a una feria y se encuentra que en la feria no es solo de libros, sino que venden ropa, comida, artesanías, saumerios, cualquier tipo de cosa, y dentro de, digamos, del mercado, entre comillas, lo último que se compra es un libro, especialmente gente que no está muy habituada a comprar libros y menos este tipo de libros. Entonces nos pareció marcar esas cosas fundamentales justamente para ofrecer algo diferente. Algo que no dije hasta ahora, que era importante, es que la FILC está organizada o se empezó a organizar por dos editoriales, La Carretilla Roja, que es la que yo llevo adelante, y el Ruco Editor. Estas dos editoriales son de zona sur, y algo que nos dimos cuenta al principio cuando empezamos a invitar editoriales para la primera, era que no había editoriales acá
acá en zona sur. Había muy pocas, y después nos dimos cuenta que también en el conurbano había muy pocas. Entonces, bueno, esto estaba también desde antes, que es como un objetivo de tratar de generar algo, discusiones, talleres, lo que sea, para ir haciendo que haya editoriales, o sea, que surjan editoriales, que gente que tenga una mínima inquietud de tener una editorial pueda darse cuenta que lo puede hacer con muy pocos recursos, con una impresora y una brochadora, o ni siquiera una brochadora, con un hilo y una aguja puedes tener una editorial. Volviendo a por qué en el conurbano, bueno, una cuestión es esta fuerza que tracciona todo hacia Capital Federal, como un agujero que chupa todo lo cultural, donde parece que sucede todo, y en estos lugares, estas localidades, estos partidos, estos municipios de provincia, parece que están quedados en el siglo XIX. En la mayoría de los lugares el pulso de la literatura está marcado por asociaciones de escritores, unas propuestas totalmente arcaicas, y ni hablar de la edición, que para este tipo de asociaciones la única edición que vale son o los libros de las grandes editoriales o estos servicios de impresión que la venden como editoriales, pero en donde ellos pueden publicar sus libros, porque los pagan básicamente. Entonces, cuando hay una propuesta de una editorial donde construye un catálogo mediante una idea o lo que sea, donde hay un criterio editorial, una estética definida, casi no genera ningún interés, porque como ellos no pueden publicar ahí, básicamente no interesa que puedan comprar un libro. Creo que estoy siendo un poco duro, pero yo lo veo bastante de ese modo. En 2019 hicimos 4 films, la mayoría en zona sur, que es nuestro lugar, y también salimos una vez en zona norte. Para este 2020 teníamos planeado la primera hacer zona sur, un lugar que no habíamos ido, que era Bursaco, y después teníamos pensado también en zona oeste, en zona norte, y hacer una en capital solo con editoriales del conurbano. Y bueno, justo nos agarró, estaba planeado para el 10 de abril, que fue justo Viernes Santo, y bueno, tuvimos que suspenderlo, así que hasta que no se sepa cuándo termina la cuarentena y cuándo se empieza a soltar un poco las reuniones y todo eso, estamos digamos a la espera de eso. Estamos quedados porque no podemos planear nada, ningún tipo de acción, sin saber qué va a suceder. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, no voy a extenderme más. Espero que a todos, incluyéndome a mí, se nos sigan generando preguntas y que esto sea una puerta de entrada a una charla, a un debate o al menos a algún tipo de movimiento interno. Nuevamente les agradezco a todos los que están escuchando, a todos los que me hacen llegar sus comentarios, y será hasta la próxima. Un saludo grande para todos.